facilitaros a vosotros lo que es el tema de aprobar y sacar buena nota en selectividad. Tal como están las cosas, tanto en la opción A o la opción B puede caer un problema o bien de física nuclear o bien un problema de mecánica cuántica o dos de mecánica cuántica o bueno, pueden hacer las combinaciones que ellos quieran. Entonces, como podéis combinar las opciones, tendríais seguro dos problemas. Pero siempre que lo sepáis hacer. Total, que con todo lo que llevamos de curso, ahora mismo podríamos hablar que tenéis el 100% de la selectividad casi resuelta, aún faltándonos el bloque de onda y luz, pero que también lo veremos. La mecánica cuántica a nivel de segundo de bachillerato es un tema bastante asequible, no es un tema que nos va a causar un gran problema para poder entenderlo. Hay una serie de conceptos que nos harán falta, pero que son sencillos de la manera que se trata y no va a haber mayor problema. Os he montado estos tutoriales a partir de unos temas que me he encontrado en internet que estaban bastante escuetos, son bastante atractivos y por tanto va a ser fácil llevar esto a buen puerto. Vamos a ver qué vamos a ver. Valga la redundancia. El índice, pues ahí tenéis los contenidos, desde el punto 1 al punto 5. Hay cosas que vamos a ver más a fondo y otras que no. Todo depende de lo que nos han dicho en las ponencias de selectividad, cosas que no suelen preguntarla o no la van a preguntar. ¿Qué vamos a ver en concreto? Pues os lo voy a analizar un poquillo. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX ocurre una serie de fenómenos que la física clásica, es decir, la física de Newton, no es capaz de explicar y por tanto hay que acudir a otras leyes de la física, que es el mundo de la cuántica. Para que entendáis un poco, la física clásica sería la física del mundo en el que nosotros nos movemos, que hay grandes masas, por ejemplo, un avión, un coche, una persona, una bola de tenis, es decir, grandes masas se puede entender partículas que no sean subatómicas, que se mueven a una velocidad relativamente baja. Ahí se cumple la ley de la física de Newton y por tanto no hay mayor problema para explicar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, que es lo que llevamos haciendo desde que empezó el curso. Pero hay una serie de fenómenos, como son los fenómenos que ocurren en un mundo microscópico y subatómico, que hay unas masas pequeñísimas, como pueden ser la de un electrón, la de un protón, y que se mueven a altas velocidades, próximas a la de la luz, y por tanto la física clásica no es capaz de explicar qué ocurre en este campo. En el punto 6, de alguna manera, veremos cómo se introduce la explicación de estos fenómenos con la hipótesis del Planck para poder explicar la radiación de energía de los cuerpos cuando se calientan. Y veremos algo relacionado con las leyes del cuerpo negro. Después aplicaremos la hipótesis de Planck al efecto fotoeléctrico, que para poder explicarlo, Einstein desarrolla una serie de teorías relacionadas con la luz y por la cual recibió su premio Nobel. Todo el mundo piensa que el premio Nobel se lo dieron por la relatividad y no, fue por el efecto fotoeléctrico, que es bastante sencillo de entender. El punto 8 prácticamente no lo vamos a ver porque es la aplicación a los espectros atómicos, cosa que habéis visto en química y lo que es el modelo atómico de Bohr, la hipótesis de Bohr. Podéis repasar los de química y lo entenderéis. Yo de todas formas algo hablaré del tema. Pero en selectividad no suele caer nada, la ponencia no pone nada de esto. Seguiremos con la paradoja, una de las grandes paradojas de la física cuántica, que es la dualidad onda-corpúsculo, cómo una onda se comporta como materia y cómo la materia se comporta como una onda. Cerraremos con de Broglie y su hipótesis. Lo veremos más adelante. Algo del carácter probabilístico de la mecánica cuántica en contraposición con el carácter determinista de la mecánica clásica. ¿Qué significa esto? Muy fácil. Visteis en química el concepto de órbita de un electrón. Puede ser circular, puede ser elíptica. En cada momento conocéis la posición, la velocidad, la energía en cualquier instante de un electrón, cuando gira alrededor de un núcleo. En cambio, después pasasteis a estudiar lo que eran las órbitas, las orbitales. Las orbitales S, P, D, F.
Un orbital es una zona donde es probable encontrar un electrón. ¿Probable cuánto? 99%. Esto se basa en el principio de Heisenberg. Y por último, algo que, como lo que es un láser, tan de moda en el mundo en que vivimos, porque hay muchas cosas que te puede operar de la vista con un láser. Bueno, iniciamos el tema con lo que surgió y lo que se llamó como la crisis de la física clásica. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, surgieron ciertos fenómenos que eran imposibles de explicarlo bajo los conceptos clásicos de la mecánica clásica de Newton. Hay que distinguir dos mundos, el mundo de las partículas y el mundo de las ondas. Ya lo hemos hablado algunas veces. Una partícula puede ser un ente físico o son entes físicos con masa definida y que pueden poseer carga eléctrica. Vale. Podemos hablar en un cierto punto de un electrón, de protones, de neutrones, pero bajo ciertas condiciones. El ejemplo más clásico puede ser una pelota de tenis, un avión o una persona que se mueve a una velocidad. ¿Vale? Su comportamiento y todos los fenómenos que ocurren a su alrededor están descritos por las leyes de la mecánica clásica de Newton. Por ejemplo, una pelota choca contra una pared. Ahí tendríamos que había que aplicar conservación de la cantidad de movimiento y la conservación de la energía. ¿Qué es una onda? Una onda es un ente físico que al propagarse transportan energía y cantidad de movimiento. Pero es muy importante que entendáis que no transporta materia. Solamente transportan energía y cantidad de movimiento. Yo puedo ver o escuchar, pero a mi ojo o a mi oído no llega materia. Simplemente que llegan ondas con unas ciertas características. Experimentan fenómenos físicos como la reflexión, la luz se refleja, la voz se refleja, la refracción, simplemente es cuando pasa de un medio a otro, lo iremos viendo más adelante, la difracción y la polarización. Quedan otros fenómenos como puede ser la interferencia, etcétera, que también lo cumplen las ondas, que no lo van a cumplir la materia. Una onda cuando llega a una pared refleja, rebota, pero no como una pelota que choca contra la pared y puede deformarse. ¿Cómo se estudian las ondas? Pues a partir de la teoría ondulatoria de Huygens y la teoría electromagnética de Maxwell hasta finales del siglo XIX. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que la mecánica de Newton y la teoría electromagnética de Maxwell, física clásica, son insuficientes para explicar el comportamiento de los átomos y de las partículas subatómicas, bajo ciertas condiciones. ¿Vale? Hay tres hechos que obligan a los físicos a revisar toda la física clásica porque no podían explicar ciertos fenómenos. Y por ello surge la física cuántica. Estos fenómenos son la radiación térmica del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y el carácter discontinuo de los espectros atómicos. En 1925 y 1927 hay una serie de físicos. Os reto a que busquéis la foto donde salen todos los físicos de esta época de la mecánica cuántica, lo podéis mandar, como son Bohr, Heisenberg, Rödinger, Bohr, y todo esto junto con otros físicos de la época construyeron una nueva teoría que no tiene nada que ver con la mecánica clásica, que es lo que llamaron mecánica cuántica. Y describe el comportamiento de unos entes cuánticos que sustituyen a las partículas y a las ondas. ¿Por qué las sustituyen? Porque estos entes cuánticos van a tener naturalezas duales onda-partícula. Lo iremos viendo a medida que vaya avanzando el tema. Bueno, vamos a empezar con la radiación del cuerpo negro y la hipótesis de Planck. Yo lo voy a explicar de una forma muy sencillita para que lo entendáis más o menos. La radiación térmica de un cuerpo es la energía electromagnética que emite debido a su temperatura. Esta mañana ya os he estado comentando algo al respecto de esto. Entonces, cuando la temperatura aumenta, la radiación emitida se hace más intensa, como es lógico. Es decir, va aumentando la temperatura y, por tanto, el calor que emite en forma de ondas electromagnéticas va cambiando con la temperatura. Entonces, me gustaría que vieseis
Este es el espectro de las radiaciones electromagnéticas. Entonces, la luz que recibimos del Sol, las explosiones nucleares que se originan en el Sol, corresponden a un rango grandísimo de frecuencias, ¿vale? Entonces, algunas de ellas la hemos visto ya. Entonces, ¿qué es el espectro de radiación electromagnética? Es el conjunto de todas las radiaciones de distintas frecuencias que componen la radiación electromagnética. Todas las ondas electromagnéticas tienen la misma naturaleza, es decir, todas se propagan a la misma velocidad, que es la velocidad de la luz. Todas tienen una energía que va a ser un múltiplo de la constante de Planck multiplicado por la frecuencia, es decir, un múltiplo de la constante de Planck, que la tenéis aquí, que es 6,625 por 10 a la menos 34 julios por segundo, no hay que sabérselo de memoria, y la frecuencia sería la frecuencia asociada a una onda, o a un rayo gamma, a un rayo X, etcétera, etcétera, lo iremos desglosando. El carácter de estas ondas son ondas transversales, que ya lo voy a aparcar un poco y lo volveremos a retomar más adelante. Ese sería el espectro de las ondas que tenemos electromagnéticas. Como es lógico, solamente hay que saberse los nombres y el orden. Esto va en orden decrecientes de frecuencia y en orden creciente de longitudes de onda. No hay que saberse en ningún momento estos numeritos. Bueno, cuando los rayos cósmicos, hemos hablado en su época, en su momento, en las explosiones nucleares del Sol se genera muchísima energía. Entonces, energía nuclear, que los rayos más energéticos son los rayos gamma. Recordar que era un rayo gamma de alta penetración, de alta frecuencia, etc. Entonces, a un rayo gamma que se propagaría a la velocidad de la luz, ¿veis? Su energía sería h por la frecuencia, siendo la frecuencia por la frecuencia de 10 elevado a 22, 10 elevado a 20, que sería la frecuencia del rayo gamma, ¿vale? Esto nos deja frito en un segundo, como lo decía antes. Después de los rayos gamma, los siguientes energéticos son los rayos X. Los rayos X se descubrieron también en el siglo XX, son también de alta penetración y son los que utilizamos normalmente en hacer radiografía. También se llaman rayos Röntgen, bueno, no ahora quién lo descubrió. Después llegaríamos a esto que tengo aquí en medio, sería el espectro de luz visible, que sería el espectro continuo desde el violeta hasta el rojo. Y antes del violeta tendríamos la frecuencia de la radiación ultravioleta. Esta radiación, hay dos tipos de radiación, la UVA, los rayos UVA, y la UVB. La UVB es la que se filtra en la capa de ozono, sería la que nos provocaría cánceres, y la UVA es necesaria para vivir, para hacer los procesos de fotosíntesis, vitamina D para nuestro cuerpo, el efecto invernadero, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en una situación de que el efecto invernadero porque no toca, pero podéis imaginar que si se abre la capa de ozono entra radiación ultravioleta de tipo B. Nuestros ojos reciben esta frecuencia desde el violeta hasta el rojo. Hay un paso continuo de un color a otro. Es muy importante que es un espectro continuo. No hay rayitas que diferencian un color de otro. Por eso hay mucha escala de verde, mucha escala de rojo, mucha escala de azules, etcétera, etcétera. Por debajo del rojo nos interesa la banda de los infrarrojos. El calor del que estábamos hablando, cuando los cuerpos emiten calor, se emite en la frecuencia del infrarrojo. Veis que hay mucha frecuencia posible de los infrarrojos. Entonces, simplemente la energía que tú estás emitiendo ahora mismo, o yo estoy emitiendo ahora mismo, cuando esta mañana me metía con María, pues sería H por la frecuencia, ¿vale? Esa frecuencia es la frecuencia de emisión de radiación infrarroja. Cuando hacemos una termografía del cuerpo, o ahora que está de moda, entre comillas, que haya cámara infrarroja para medir la temperatura, está midiendo la temperatura del cuerpo. Y el mapeo que sale de colores, muchas veces los partidos de fútbol, es la posición, se supone, de calor del jugador que está jugando a fútbol. Por debajo de los infrarrojos están los microondas, o las microondas, microwave, como en inglés. Estas son las bandas de los móviles y también de los microondas donde calentamos la comida, o un vaso de agua o un vaso de leche. Por eso hay tanto debate si son perjudiciales o no.
Por debajo de la microonda están las ondas hertzianas, que son las ondas de radio, las ondas de televisión, etcétera, etcétera. Todo esto constituye el espectro electromagnético de la luz. Bueno, pues entonces se supone que si yo voy aumentando la temperatura, podría llegar, empezando a calentar un cuerpo por el infrarrojo, iría aumentando de color, y llegaría a la ultravioleta. Ahora veremos esto. Recordad que cuando estáis calentando un trozo de carbón que es negro, el carbón al final incluso empieza por un color rojizo, amarillento y tiende hasta a ser azulado, que es cuando el calor es máximo. El color rojo es frío térmicamente, el color azul es muy energético, aunque psicológicamente es al revés.